y con los pecadores. Y a raíz de eso el Señor empieza a dar la parábola de la oveja perdida. Ante la murmuración de los escribas, de los fariseos, de los religiosos de la época contra el Señor. Y le narra la primera parábola. Y les dice que un hombre tenía 100 ovejas. Y de repente una de las 100 ovejas se extravió. Y este hombre, este pastor, dejó las 99 y se fue a buscar la que se había ¿qué? Perdido. Y la buscó hasta encontrarla. Hasta encontrarla. En los tiempos de Jesús se daba que para ellos era más importante un animal que una persona. Porque vemos en la palabra, en el capítulo número 13, versículo número 10 en adelante, un texto que antecede a esta parábola, es que Jesús estaba predicando en la sinagoga y de repente en la sinagoga llegó una mujer que estaba, dice la Biblia, encorvada, que tenía un espíritu inmundo, que durante 18 años estaba enferma y tenía un problema en su cuerpo que no la dejaba enderezar su columna, su espalda. Estaba, si me permiten el término, torcida y no le permitía a la mujer enderezarse. Pero el trasfondo de lo que tenía esta mujer no era físico, era ¿qué? Espiritual. Tremendo. Y el Señor Jesús, cuando la vio, dice la Escritura, la sanó. Y los que estaban en la sinagoga, el principal de la sinagoga, empezó a atacar a Jesús diciéndole, y a los que estaban allí presentes le dijo: miren, ustedes pueden venir a ser sanados de lunes a viernes. Vengan para que reciban ¿qué? Sanidad, pero respeten el sábado. El sábado no tienen por qué venir a ser ¿qué? Sanados. Y el Señor Jesús les habló a los que estaban allí y al principal de la sinagoga, que estaba hablando en contra de lo que el Señor había hecho en esta mujer, porque era un sábado, día de reposo. Jesús le dijo: si a ustedes se les cae un buey, un animal, el día sábado en un hoyo, en un hueco, ¿qué hacen? Lo sacan. Y el sábado sacan sus animales a darles de comer y de beber. Y si por algún accidente algún animal, un buey o algo tropieza y cae en un hueco, en un hoyo, ¿qué hacen ustedes? Inmediatamente ¿qué? Lo rescatan. Lo rescatan. No lo dejan para el día siguiente. Jesús dice: ¿no vale mucho más esta mujer que durante 18 años Satanás la había atado con esa enfermedad? ¿No vale mucho más que el buey? ¿No vale mucho más que cualquier animal que ustedes tienen? Porque en los tiempos de Jesús se daba más importancia a la vida de un animal que a la vida de una persona. Y ahora el Señor dice: bueno, como a ustedes es tan valiosa la oveja, es tan valioso el buey, es tan valiosa la vida de los animales, pues les doy una parábola. Un hombre tenía que 100 ovejas. Perdió una oveja. ¿Qué hace cuando pierde la oveja? Deja las 99 y se va tras de la que se perdió, buscándola hasta encontrarla. Cuando la encuentra, dice la palabra, la pone sobre sus ¿qué? Sus hombros y la regresa al redil. Pero ahí no para la parábola. Jesús les dice lo siguiente. Versículo número 7, versículo 6 y versículo número 7. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros
dice la palabra y gozoso, la última parte del versículo 5. Ahora el versículo 6. ¿Qué dice? Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y ¿qué más? Y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. O sea que este hombre, cuando llega a la casa con la oveja que se perdió, hace una celebración, está gozoso, dice la palabra del Señor, y reúne a sus vecinos, reúne a sus amigos y les comparte la buena noticia que encontró la oveja que se había perdido. Ahora Jesús les dice: si eso lo hace por una oveja que se había perdido. Verso número 7, ¿qué dice? Os digo que así habrá que fiesta, que así habrá que, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan que arrepentimiento. Entonces encontramos como Jesús les dice: mire lo que vale un alma, lo que representa cuando un pecador se arrepiente delante de Dios. Yo creo firmemente que cuando recibí a Jesús un lunes a las 7 de la noche, en una casa humilde, en un grupo bíblico, en esa noche hubo fiesta en el reino de los cielos. Cuando usted recibió a Cristo, ¿dónde lo recibió usted a Cristo? De pronto iba en una buseta y alguien le habló de Cristo. De pronto llegó a un grupo bíblico y alguien le habló de Cristo. De pronto usted llegó a un templo, alguien lo invitó y allí recibió a Cristo. Cuando usted recibió a Cristo, cuando usted reconoció a Jesús como su Señor y Salvador, lo invitó a su vida, le pidió perdón al Señor y nació de nuevo. En ese momento hubo fiesta en el reino de los cielos. Cuando usted se deja usar por Dios para alcanzar a un pecador, hay fiesta ¿qué? En el reino de los cielos. Porque para Dios un alma vale ¿qué? Mucho. La segunda parábola es la parábola de la oveja, la moneda perdida. La segunda parábola que Jesús da referente al valor de un alma es la parábola de la moneda perdida. Porque en los tiempos de Jesús, así como le daban más importancia a un animal que a una persona, en la religiosidad, tanto así que Jesús tiene que decirles: cuando les cae un buey, ustedes lo rescatan, así sea día sábado. Pero también en los tiempos de Jesús sucedía el materialismo, que lo material, el dinero, representaba muchísimo para ellos. Y usa una parábola tocando lo que a ellos les agradaba, porque Jesús les dice en la segunda parábola: una mujer. Ahora note que Jesús no utiliza un hombre, sino habla a través de la parábola de una mujer. En una cultura que era materialista, una cultura donde era machista, menos mal que era solamente la cultura de ella, la cultura materialista, machista, donde no había la relevancia de la mujer. Dice una mujer. Cuando Jesús les dice una mujer, se quedaron atentos, con expectativa con qué Jesús les iba a salir ahora. Y Jesús les dice: una mujer tenía que 10 monedas. Y se le perdió una moneda. Y note el contexto. Me dice que la
moneda se le cayó a la mujer y se le perdió siendo de noche. Si usted tiene 10 monedas, se le cae una moneda en la noche, ¿qué dice? Mañana que la busco. Dejo y mañana la busco. Pero ¿qué hizo esta mujer cuando se le cayó la moneda? Dice la Biblia, encendió la lámpara. Eso me muestra que era de noche. Y buscó la moneda con diligencia. Ahora, cuando le habla el texto bíblico de encendió la lámpara, usted lo relaciona a la lámpara que tenemos hoy en día, que usted solamente extiende la mano, la prende y listo. Encendí la lámpara. No así en los tiempos de Jesús. Era una lámpara que había que encenderla con aceite y era un proceso. Ya la mujer se había acostado, escuche bien, o había apagado la lámpara para acostarse mejor, porque dice la Biblia que encendió la lámpara, o sea que ya la había apagado. Estaba a punto de acostarse cuando la moneda se le perdió. Y la mujer no dijo mañana la busco, sino que dice la Biblia, inmediatamente encendió la lámpara y empezó a correr los muebles de la casa, a buscar la moneda que se había perdido. Pero nota, usa un término del cual quiero enfatizar en esta mañana. Dice, y buscó con diligencia la moneda. ¿Con qué? Con diligencia la moneda. No dejó para buscarla al otro día, fue de manera inmediata. Porque cuando hablamos de ganar almas, tenemos que aprender que para alcanzar las almas necesitamos invertir tiempo. Y el tiempo no es para mañana. Yo les compartí en el primer culto que muchas veces no hay mañana para algunos pecadores. Y les compartía cómo muchas veces personas, yo personalmente he tenido que llorar delante de Dios porque Dios ha puesto personas en mi camino, pecadores, para que les hable la palabra, para que los lleve a los pies de Cristo. Y digo, hoy no lo hago, lo haré mañana. Y no ha habido el mañana para ellos. Porque cuando se trata de buscar un alma, si la mujer fue diligente buscando la moneda, ¿cuánto más diligente nosotros tenemos que ser buscando a los pecadores para que tengan un encuentro personal con Cristo? Porque para muchos de ellos no hay mañana. No hay mañana. Y el momento de salvación es el momento oportuno de Dios. Y muchas veces nosotros no somos diligentes en alcanzar los pecadores, en llevarlos a los pies de Jesucristo. En una ocasión, Dios me permitió hablarle a una persona. A una persona que llevaba 4 años en una cama, postrada. Era un anciano. Y este hombre llevaba 4 años postrado en cama. Y cuando me convertí a Cristo, recibí a Cristo, inmediatamente empecé a orar por él. Dios puso en mi corazón la carga por él. Y fue la primera alma que me gané para Cristo. Empecé a orar por este hombre con nombre propio. Duré toda una semana orando por él. Todos los días. Yo estaba recién convertido, no sabía orar muy bien. No era muy experto en la oración, en la oratoria, no era experto en compartirle a una persona de Cristo. Estaba recién convertido Cristo. Y empecé a orar. Fue Dios el que puso en mí esa carga. Y empecé a orar
todos los días. Yo me acuerdo que me arrodillaba en la noche junto a mi cama y oraba: Señor, te pido por la salvación de este hombre, con nombre propio. Me acuerdo que llamaba Eustaquio, el Señor. Y me arrodillaba junto a mi cama y le decía: Señor, salva a Eustaquio, Señor, sálvalo. Duré de lunes a viernes orando por él, y el sábado dije: voy a sacar el tiempo para ir a visitarlo a él. Tomé una Biblia que había arrumada y me fui a visitarlo. Llegué donde este hombre, oré por él y de manera muy sencilla lo llevé a que recibiera a Cristo como Señor y Salvador. Recibió a Jesús como Señor y Salvador, y salí de ese lugar. Y yo lo he contado muchas veces, y mientras viva lo diré y lo contaré como testimonio. Yo salgo de ese lugar, de esa alcoba donde estaba ese hombre en su lecho de muerte, y voy pasando por la sala de la casa, y de repente escucho la voz de Dios que me habla a mi corazón. Y me habla de manera tan audible que Dios me dijo esto, me dice: es la primera de muchas almas que vas a ganar para mi reino. Y salí de ahí, y cuando Dios me habló, me invadió un gozo que nunca en mi vida lo he experimentado. Y ese día entendí, yo no sabía, no había leído lo que dice la Biblia, estaba recién convertido, y ese día entendí. Hoy puedo ver y decir: sentí un poquito del gozo que se siente en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Desde ese día, bajo ese gozo, bajo la voz de Dios, dije: mientras viva en esta tierra voy a llevar muchas almas al encuentro con mi Señor y Salvador Jesucristo. Voy a ganar muchas almas para el reino ¿de qué? De los cielos. Y me propuse a ganar almas. Y cada día oro. Después de 7 días de haber orado por este hombre, fue la primicia, la primera alma que gané para el reino de los cielos. ¿Usted está orando por los 7? En el plan semilla. Acuérdense que tenemos una estrategia que llama plan semilla, donde estamos orando cada uno por 7 que no conocen a Jesús. Por 7. Está orando por esos 7. Está yendo delante del trono de Dios y diciéndole: Señor, mira estos 7. ¿Está siendo usted diligente al orar por ellos? Está siendo diligente no solamente al orar, sino al buscarlos, como hizo esta mujer. Fue diligente al buscar la moneda que se le había perdido. No dijo la mujer: mañana la busco, sino de manera diligente. Tan pronto vio que la moneda se le perdió, inmediatamente empezó a buscarla. Y no descansó hasta encontrarla. Pero también, así como he ganado almas, he sentido el gozo. De hecho, mientras preparaba esta prédica, empecé a hacer cuenta cuántas almas he ganado. En una ocasión un pastor me dijo: llevo la cuenta cuántos matrimonios he hecho. Y yo le dije: estoy tratando de llevar la cuenta cuántas almas he ganado para mi Señor. Y estos días he estado tratando de recordar cuántas almas he ganado. Pero en ese ganar almas también he tenido que llorar porque he perdido almas. Recuerdo una ocasión, ya unos 6, 7 meses de convertido, me encontré con un amigo de juventud. Estaba él en una finca, estaba de paso, yo también estaba de paso. Y no digo por coincidencia, por diosidencia. Que en la vida del creyente no hay coincidencias, hay diosidencias. Digo por diosidencia, Dios permitió que ese día nos encontráramos. Y él me dijo: Adrián, me enteré que como que te has vuelto evangélico. Yo le dije: sí. Y empecé a hablarle de todo, a recordar tiempos pasados. 2 horas de conversación.
Pero dentro de mí estaba el Espíritu que me decía, llévelo a recibir a Cristo. Y hasta alcancé a compartirle algunas cosas de la vida cristiana. No, y supiera lo lindo que es ser cristiano, la paz que uno siente de ser cristiano. Pero dentro de mí el Espíritu me decía, llévelo a recibir a Cristo. Y no lo hice. Mi voz para callar mi conciencia y mi conciencia para callar al Espíritu que me estaba hablando, la respuesta fue, otro día y hablaré. Otro día lo llevaré a reconocer a Jesús como Señor y ¿qué? Y Salvador. Esa era la última noche para ese muchacho. Porque no había mañana. Ya no había mañana para él. Semana siguiente tuve que estar llorando diciéndole al Señor, perdóname porque no le hablé de Cristo cuando tuve la oportunidad de hacerlo y ahora esa vida acabó, esa alma se perdió y pasó a la eternidad sin reconocer a Jesús como Señor y Salvador por mi negligencia. Wow. Y así como muchas veces le he dicho al Señor y me he gozado con el Señor cuando un pecador se arrepiente, también he tenido que llorar diciéndole, se fue y se perdió por mi ¿qué? Negligencia. No presentarle a Jesús como Señor y ¿qué? Y Salvador. Y esta mujer me muestra cómo esta mujer fue diligente buscando la moneda hasta que la encontró. No le importó la hora, no le importó que era de noche. A esa hora encendió la lámpara y buscó y no descansó hasta que no encontró la moneda. Y mire lo que dice el Señor. Y cuando encontró la mujer, ¿qué dice la Biblia? Versículo 9, léalo conmigo. Y cuando la encuentra, ¿qué dice la Biblia? Y cuando la encuentra, ¿cuándo? Cuando la encuentra, ¿reúne a quién? A sus amigas, ¿qué más? Y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma o la moneda que se había ¿qué? Perdido. Ahora déjeme le explico aquí algo para que comprenda lo que representa. Imagínate que usted esté durmiendo 2 de la mañana, profundo, y que llegue su vecina a las 2 de la mañana a timbrarle a usted y usted le diga, ¿qué quiere? Es que la quiero invitar a que celebremos porque encontré la moneda de 1,000 pesos que me había perdido. ¿Usted qué le dice? No sea inoportuna. ¿Sí? Y luego Jesús le da la aplicación. Tan lindo el Señor. A esa parábola. Y la aplicación del Señor en el versículo 10, que le da esa parábola, así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de quién? De Dios. Wow. ¿Hay qué? Gozo delante de los ángeles de Dios. Por un pecador que se arrepiente. O sea que cuando veo el valor de un alma para Dios, digo, wow. Hace unos años, cuando el atentado de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, no recuerdo el año, que hubo el atentado de las Torres Gemelas, Estados Unidos dio la orden a todos los americanos que estaban en Afganistán y en Pakistán que salieran de manera inmediata de Afganistán y Pakistán y regresaran a Estados Unidos. Y en ese momento, una mujer americana llevaba 18 años en Afganistán. Ella llegó aquí a Colombia
La estuvimos predicando en Madrid, estuvo predicando en varias iglesias, Colombia. Llevaba 18 años en Afganistán como misionera, haciendo la obra en Afganistán. Esta mujer, como en Afganistán no era o no es permitido abiertamente como acá hablar de Cristo, y ella no podía llegar a Afganistán diciendo es que voy a llegar para hacer misiones. Ella tuvo que llegar y decir: vengo a Afganistán a montar un salón de té. Y la estrategia que ella usó fue que montó un salón de té de onces en un sector exclusivo para que las mujeres de la alta sociedad en Afganistán fueran a tomarse un té y hacer tertulia en ese salón. Y ella, de los recursos que le enviaban a ella como misionera desde Estados Unidos para hacer misiones, ella pagaba el salón de té, ella pagaba el arriendo y todo lo demás, porque en lugar de darle rentabilidad, le daba que era más el gasto que la ganancia. Pero ella no quería vender té, ella quería que ganar almas. Y de manera discreta, oculta, de esa forma, quería llegar a esas mujeres a predicarles a Jesucristo. Y duró 18 años haciendo eso allí. Y después de 18 años tuvo que salir de Afganistán cuando Estados Unidos da la orden que todos sus ciudadanos salgan de esos países. Ella tuvo que salir y ella lloraba cuando tuvo que salir y nos contaba y decía: lo que más me duele es dejar la obra que Dios me permitió hacer en 18 años. Nosotros le preguntamos: ¿y cuántas almas ganó? Y ella dijo: una alma me había ganado para Cristo. 18 años de su vida invertida allí en una cultura diferente. 18 años de su juventud entregándola, viviéndola en una cultura diferente con tal de ganarse ¿qué? Un alma para Cristo. Y esa mujer lloraba, decía: qué dolor haber dejado esa alma que me gané en 18 años. Y muchas veces nosotros decimos en el culto: no, se convirtieron 3 personas. No las consolidemos. 3 personas que se convirtió una persona, no la consolidemos. No, llegó al grupo una sola persona nueva. ¿Para qué hago grupo si llegó uno solo nuevo? Si hubieran llegado 10 o 15, hagamos grupo. No, por uno nuevo, por uno que se convierte, hay fiesta en el reino de los cielos. Y si hay fiesta en el reino de los cielos, debe haber fiesta en cada uno de nosotros también. Pero a veces menospreciamos un alma para el Señor. La Biblia nos dice que Jesús pasó el mar de Gadara. Toda una noche Jesús tiene que pasar el mar de Gadara. Y lo más tremendo, dice la Biblia, que mientras Jesús iba, que le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Ellos no sabían por qué tenían que pasar al otro lado. ¿Cuál es la intención del Señor de pasar al otro lado? Cuando ellos se subieron a la barca y empezaron a navegar con el Señor, dice la Biblia que se levantó una tempestad muy grande, que los discípulos, que eran expertos en mar, hombres de mar, pescadores de profesión, tuvieron miedo pensando que se iban a ahogar. Al punto donde dice la Biblia que la tempestad y la tormenta era tan fuerte que la barca parecía que se anegaba. Y ellos fueron corriendo donde Jesús estaba acostado sobre un cabezal descansando, y le despertaron diciendo: Señor, despiértate, mira, no tienes cuidado que perecemos. Y la Biblia dice que Jesús le dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Se levantó y reprendió el mar y el viento, y se hizo grande bonanza. Pero cuando llegaron al otro lado, ¿a qué Jesús iba? Sorteando el mar, sorteando la tempestad, exponiendo su integridad y la integridad de sus discípulos, llegar al otro lado, porque al otro lado había un alma que necesitaba de Jesús. ¿Y en qué condición estaba ese pecador? Esa alma que necesitaba a Jesús. La Biblia lo muestra como el endemoniado que gadareno. Y por ese endemoniado gadareno Jesús pasó el mar hasta el otro lado. Llegó al otro extremo del mar con tal de rescatar a ese que se había que perdido. Por eso cuando digo ¿cuánto vale un alma para el Señor? Digo, wow. Si nosotros comprendiéramos y dimensionáramos lo que es un alma para el Señor,
no escatimaríamos esfuerzos, invertiríamos de nuestro tiempo. Si hay que invertir recursos, lo invertimos para ganar un alma. Tendríamos la libertad de invertir los recursos, de invertir tiempo, con tal de que un alma se encuentre con Jesús el Señor y Salvador. Porque un alma vale muchísimo para el Señor. Muchísimo para el Señor. Pero muchas veces nosotros decimos, uno nuevo. Hacer un grupo bíblico, ir 10 cuadras, 20 cuadras al grupo bíblico, aún lloviendo, para hacer el grupo por uno que llegó. Pues por ese que llegó, que se convirtió, hay fiesta ¿qué? En el reino de los cielos. Dice la Biblia, hay más gozo por uno que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan ¿de qué? De arrepentimiento. ¿Saben cuál es la visión de los grupos? Ganar los pecadores, ganar a uno, al menos a uno. ¿Cuál es la misión nuestra? Ganar. ¿Cuántos usted se ha ganado para Cristo en esta semana? ¿A cuántos se va a proponer ganar para Cristo? ¿A cuántos? ¿Qué tanto tiempo usted está dispuesto a invertir para ganarse uno para Cristo? Uno. ¿Qué tanto tiempo usted está dispuesto a invertir para ir donde está el pecador y ganárselo para Cristo? Es más, ¿qué tan dispuesto está usted a invertir recursos? De sacar de su dinero, del dinero que Dios le da, para ganarse un alma para Cristo. ¿Saben por qué? En una ocasión hablaba con alguien, estando en una conferencia sobre la bendición de Dios en la parte económica, y les explicaba a los hermanos, estaban en ese auditorio, las personas, que Dios había bendecido a Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿por qué Dios bendijo en un tiempo muchísimo a Estados Unidos en la parte económica? Y una persona se levantó y me dijo, es que en el billete del dólar aparece, en Dios confiamos. Pero Dios bendijo a Estados Unidos en la parte económica, no por lo que dice el billete, sino porque Estados Unidos, cuando fue en la época de las misiones mundiales, Estados Unidos era el que más invertía a nivel mundial en las misiones. Porque de Estados Unidos salían misioneros para todas partes del mundo. Y no solamente iban, sino que las iglesias desde Estados Unidos enviaban recursos para sostener los misioneros en todos los rincones del mundo, para que esos misioneros abrieran nuevas obras y se llegara el evangelio a nuevas culturas, a nuevos países, a lo más lejos del recóndito del planeta. Allá enviaban misioneros, y no solamente lo enviaban, sino que de Estados Unidos canalizaban recursos para sostener a esos misioneros, para que ganaran ¿qué? Almas. Y por eso Dios bendijo ese país. Pero cuando el país se desvió de la bendición y del propósito de Dios, empezó a decaer. ¿Usted quiere que Dios te bendiga? ¿Usted quiere que Dios te bendiga? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pero más que porque me bendiga económicamente. Mire, yo no sirvo al Señor y yo no gano almas para llenar un lugar. Porque es que llenar un lugar es solamente usar algunas estrategias, música que le guste a la gente, un tipo de prédica que le guste a la gente, 30 minutos de prédica para que la gente no se canse, y en unas estrategias que se usan para llenar un lugar y para atraer los evangélicos. Pero yo sirvo al Señor no para llenar un lugar, sino para ganar almas para el reino de los cielos. Porque si algo me llena de gozo es cuando veo a una persona diciendo: Señor, te reconozco, te recibo como mi Señor y Salvador. Te abro las puertas de mi corazón y te reconozco que tú, a partir de hoy, tú eres el único Salvador y el único Señor de mi vida. Wow, eso es lo que me llena. Y por eso esa es mi motivación por la cual sirvo al Señor. Ahora que
eso nos lleve a que cada vez que un pecador se arrepiente, que dice la palabra del Señor, hay gozo. Mire lo que dice, versículo número 10, léalo conmigo. En la aplicación que Jesús le da, tan lindo el Señor. Les da la parábola y luego les da la aplicación y lo aterriza. Porque cuando les habla de las monedas, ellos, wow, nos va a hablar de dinero, wow, nos va a dar una conferencia cómo ser prósperos económicamente, wow, nos va a hablar de estrategias de mercadeo, de estrategias de administración, wow, y ellos emocionados. Cuando están ahí atentos, el Señor les dice, así habrá fiesta que en el reino de los cielos, por un que pecador se arrepiente. Y hay gozo delante de Dios por un pecador, delante de Dios por los ángeles, por un pecador que dice que se arrepiente. Pero luego viene la tercera parábola, y es la parábola del hijo pródigo. Y lo llaman el hijo pródigo porque se perdió, se fue de la casa. Y todos conocemos esa parábola. Usted la han leído, la han escuchado predicar muchas veces. Pero solamente quiero llamar su atención en los últimos versículos. En los últimos 2 versículos, el 31 y el 32 del capítulo número 15. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, le dijo al hijo mayor, y todas mis cosas son que tuyas. El 32. Mas es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, si había que perdido y es allá. ¿Qué provocó fiesta en la casa del padre? Que hiciera matar el becerro más gordo. Si usted lee, el hijo mayor tenía toda la razón. ¿Cómo es que después de que su hermano va y malgasta los bienes, vive perdidamente, lleva una vida desordenada, y ahora cuando está con las manos vacías, cuando no tiene nada, regresa donde el papá? ¿Qué pensó el hermano mayor? ¿Qué creen que pensó? Y no solamente lo pensó, lo dijo. Se lo dijo al papá, papá, ¿cómo es posible que haga fiesta si tu hijo ha ido y ha malgastado lo que le has dado, y ahora que él regresa, en lugar de castigarlo, lo premia haciendo una fiesta? Y el hijo mayor pensó, se gastó lo de él, ahora viene por lo mío. Mi papá, como es de alcahueta y como es el hijo preferido, es capaz que le da lo que a mí me corresponde. Y el hermano mayor estaba preocupado por la herencia, por los bienes que a él le correspondían, que su hermano no lo fuera a malgastar. Porque si usted hace un estudio de la parábola, dice la Biblia, a los 2 le repartió sus bienes. Dice la palabra, a los 2 les dio. O sea que todo lo que estaba en casa le pertenecía al hijo que mayor. Y si usted hace un estudio de la parábola, también dice la Biblia que el hijo mayor era un hombre ejemplar. Él mismo dice, sacando pecho, le dice al papá, nunca te he desobedecido, nunca te he desobedecido. He sido un hijo ejemplar, mas este vagamundo cuando regresa, ahora le hace fiesta. Siendo yo el hijo ejemplar. Pero ¿qué le dijo el papá? Tu hermano muerto era, ¿ya qué? Revivido, se había perdido y ahora es ¿qué? Hallado. ¿Y qué provocó fiesta en la casa del padre? El que se había perdido que regresó. Eso provocó fiesta. Usted no se imagina lo que provoca cuando el pecador viene a los pies de Cristo.
hay fiesta en la casa de papá. Y si algo me agrada es que haya fiesta en la casa de papá. Más que en la casa de papá terrenal, en la casa de papá celestial. Y esa fiesta en la casa de papá celestial la hacen los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Yo digo, Señor, si mi vida puede ser instrumento para que los pecadores se arrepientan y haya fiesta en la casa de papá, usa mi vida para ganar muchos más pecadores para el reino, para la gloria y la alabanza del Padre celestial. Y más que llenar un lugar, Dios nos ha llamado a llenar el cielo de almas y a desocupar los infiernos. Porque cada pecador que usted se gana para Cristo, cada alma que usted se gana para Cristo, es una más para el reino de los cielos y una menos para el infierno. ¿Sabía usted eso? Es una más para el reino de los cielos y una menos para ¿qué? Para el infierno. Por eso hay fiesta en el reino de ¿qué? De los cielos cuando un pecador se arrepiente. Por eso, ¿cuántas almas se va a ganar para Cristo? A partir de hoy, ¿cuántas almas se va a ganar para Cristo? Así sea una en el mes. Una en el mes. Así sea una en el año. Pero que toda la iglesia entienda que nuestra prioridad es ganar almas. Lo único que trasciende a la eternidad son las almas. Todo lo demás se va a quedar. Escuche bien. Podemos tener el mejor auditorio. Podemos tener el mejor auditorio, y eso no es que sea malo, pero el auditorio va a quedar. Lo único que va a pasar a la eternidad son ¿qué? Las almas. Todo lo demás quedará en esta tierra. Todo lo demás. Lo único que trasciende la eternidad son ¿qué? Las almas. ¿Por qué no ganar las almas? ¿Por qué no ir por los pecadores? Así como un día fue alguien y nos compartió de Cristo y nos llevó a recibir a Jesús y a reconocerlo como el Señor y ¿qué? Y el Salvador. Ahora nosotros podamos ser los instrumentos para que otros también conozcan a Jesús como Señor y ¿qué? Y Salvador. Y lo hagamos con diligencia, porque quizá para muchos de ellos no va a haber mañana. Quizá es la última ¿qué? Oportunidad que Dios les está dando. Y con el testimonio que comencé termino. Ese viejito al cual yo le compartí que llevaba 4 años tirado en una cama, 4 años en una cama. Ese viejito, después de que recibió a Cristo, un sábado, la semana siguiente se murió. ¿Qué estaba haciendo Dios? Extendiéndole su misericordia, esperando que yo llegara y que le presentara a Jesús para que él lo recibiera y su alma se salvara. Extendiéndole su misericordia. Escuche bien, mi amado. Usted debe priorizar el ganar las almas. Eso es lo que Dios ama. Y esa es la urgencia y lo más importante en el reino: ganar almas. Ganar almas. Ganar almas. Y propóngase delante del Señor a decirle: Señor, voy a ser un ganador, una ganadora de almas. Señor, que cada persona con la cual yo vaya a compartir, tenga la oportunidad de compartir, esa persona se vaya habiendo recibido o al menos oído el plan de salvación, el mensaje de salvación. Póngase en pie y vamos a orar. Vamos a orar. La Biblia me muestra que para ser efectivo y un buen ganador de almas, tengo que tener compasión por el que se está perdiendo. Compasión por el que se está perdiendo. Dolerme la condición del pecador. Dolerme la condición del pecador que está sin Cristo. Cuando hay compasión por el que se está perdiendo, me despojo de todo con tal que el pecador conozca a Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Por eso en esta mañana
Usted le va a hablar a Dios y le va a decir: Señor, me rindo delante de ti para que me uses para ganar almas. Para ganar almas. Hazme un ganador de almas. Derrama una unción especial, Padre, sobre esta congregación, sobre cada persona que se congrega en este lugar. Una unción especial para ganar almas. Una gracia especial para ganar almas. Usa la vida de mi hermano, de mi hermana. Usa al niño. Usa a la señorita. Usa al varón. Úsanos para ganar almas. Que podamos llevar muchas almas a que tengan una experiencia personal contigo. Podemos ser instrumentos en tus manitas preciosas para que ese pecador pueda oír el plan de salvación, pueda recibir el mensaje de salvación a través de nuestras vidas. Señor, úsanos. Úsanos para ganar almas. Úsanos como ganadores de almas. Padre, en el trabajo, allí donde mi hermano está, en ese trabajo, en esa empresa, donde él llega que yo no puedo llegar, úsalo a él. Úsala a ella, Señor, allí donde ella está, Señor. Donde ella ha llegado que yo no puedo llegar, úsala, Señor. Padre, que a través de él o de ella fluya esa unción para ganar almas. Que sobre ellos haya una gracia especial para ganar almas. Que sientan compasión por el que se está perdiendo. Que sientan dolor por el pecador. Señor, y que todos podamos llevar muchas almas a tener un encuentro personal contigo. Que podamos llevar a los pecadores a tener un encuentro personal contigo, Señor. Padre, que estemos dispuestos a dedicar tiempo para buscar al pecador, a dedicar tiempo, a apartar tiempo para ir y buscar al que está perdido, Señor. Así como lo hizo ese pastor buscando esa oveja. Señor, así como lo hizo esa mujer buscando esa moneda, ¿cuánto más lo vamos a hacer nosotros buscando esa alma perdida, Señor? Señor, que podamos dedicar tiempo para buscar al pecador. Y aún, Señor, que podamos invertir recursos. Invertir recursos con tal de alcanzar los pecadores. Que las almas se salven. Que las vidas te conozcan. Señor, y que el pecador se arrepienta. Señor, queremos ser instrumentos para que el mensaje corra y tu nombre sea glorificado. Usa la vida de mi hermano. Usa la vida de mi hermana. Usa los niños, los jóvenes. Úsanos, Señor. Precioso Dios, queremos ser ganadores de almas. Ganadores de almas. Señor, tu palabra dice que el que gana almas es sabio. Padre, pero también puedo ver por la palabra que el que gana almas provoca fiesta en el reino de los cielos. Que el que gana almas provoca fiesta en el reino de los cielos. Señor, quiero ser un instrumento a través del cual las almas vengan a conocerte y que hayan fiesta en el reino de los cielos por los ángeles, por cada alma que tú me permites llevar para que se encuentre contigo, por cada pecador que pueda llevar a tus pies, Señor Jesús. Úsame, Señor. Úsanos, precioso y maravilloso Salvador. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Ahí con sus manitos levantadas, pídale a Dios que le haga un ganador de almas.
Dile: Señor, quiero ser un ganador de almas. Quiero llevar a muchos pecadores a que tengan un encuentro personal contigo, mi Señor. A que el pecador tenga una experiencia personal contigo. Señor, y como recompensa de esa labor, cuando lleguemos al reino de los cielos, recibiremos la recompensa, la retribución, que será añadidura, porque nuestra esencia es que haya fiesta, que podamos agradar al corazón del Padre. Es nuestra esencia, Señor, que podamos agradar al corazón del Padre, que podamos traer gozo al corazón del Padre. Pero tú nos vas a recompensar por haber ganado almas en esta tierra. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Ahora vamos a la segunda parte, que es la administración de la cena. Hasta ahí va la transmisión, muchachos. Ahora vamos a la segunda parte, que es la administración de la cena. Puede ponerse cómodo por un momento mientras le leo un texto de la palabra que está en el 1 Corintios 11. Dígale un momentico, leo el texto de la palabra y se reparten la cena. Abra su Biblia, por favor, en 1 Corintios, capítulo 11. Versículo 27. 1 Corintios 11, 27. Vamos a leer el versículo 27 en adelante, para luego ministrar la cena. 1 Corintios 11, 27